Muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, qué bueno tenerlos aquí de nuevo. Vamos hoy a revisar la literatura prehispánica. Ya tuvimos la posibilidad de conocer las creencias, los comportamientos de estas culturas prehispánicas como fue la cultura maya, la cultura inca, la cultura azteca, y de alguna manera ver a través de sus creencias y de sus cosmovisiones su actuar propio. Pues hoy vamos a ver cómo ese actuar, esa cosmovisión se refleja en la literatura y en esta literatura que está invadida por un sinnúmero de elementos. Pues bien, la literatura precolombina o prehispánica generalmente estuvo rodeada o transgredida al desarrollo de estas culturas maya, azteca e inca. Comprende lo que tiene que ver mitos, leyendas, relatos y una serie de composiciones que en un principio pues notablemente fueron de carácter oral, y ya cuando se tuvo la posibilidad de hacer ese eslabón de pasarlo al contexto escrito, pues vemos un sinnúmero también de creaciones propias relacionadas con estas culturas y que tienen ya un texto teórico. Parte, digamos, de la literatura indígena de estas culturas transgredió un poco a lo que eran interrogantes filosóficos. En esos interrogantes estaba preguntarse cómo se creó el universo, preguntarse cuál es la naturaleza de las fuerzas que intervienen en él, o cuál incluso era el origen del ser humano y del cosmos que lo rodeaba. Toda una serie de transgresiones filosóficas que iban girando alrededor de eso y que buscándose respuestas pues da origen a esta literatura. Los temas principales del legado de estas culturas pues precisamente abordan a lo que tiene que ver, como lo reiteraba, el origen del mundo, cómo se creó el mundo, realmente de dónde se originó el mundo, la organización de la sociedad, las leyes de los pueblos, el nacimiento de los dioses, el origen de los dioses, la fuerza de la naturaleza. Algunas veces también ellos dirigieron un poco su concentración hacia las emociones que vivió el ser humano. Eso también está plasmado en parte de esta literatura, de estos géneros que aparecen en la literatura prehispánica. Entonces, en resumen, podemos ver temas propios que abordaron estas tres culturas o estas culturas indígenas, y son precisamente, nuevamente, el origen de los ancestros, la creación de los animales en la naturaleza, cómo se crearon los caimanes, qué simbología tenía el caimán dentro de esa cultura, cómo se creó la serpiente, qué hacía la serpiente dentro del contexto, dentro de esa cosmovisión propia indígena. Se hacía también una exaltación en esta literatura, o se hace a la guerra y a la sangre heroica. Para ellos era muy importante el estatus de guerrero, y evidentemente pues eso también tenía que reflejarse dentro de esa literatura. El destino, hacia dónde iban después de la muerte, ¿cierto? Esa brevedad que había entre la existencia y lo que ellos consideraban el viaje más largo después de morir, ¿cierto? La necesidad, digamos, de tener dones de vida que relacionados con la fuerza, con el poder, con el don de la visión, como lo tenían los sacerdotes, con el don de la sabiduría, y también elementos que les inspiraban también hacia esta literatura, como fueron todo lo relacionado con su paisaje, es decir, lo que era la agricultura, lo que correspondía al entorno que lo rodeaba, el cosmos, entre ellos pues los animales, sus animales sagrados, las montañas, el universo como tal. Estos temas realmente pues son muy evidentes en este tipo de literatura. Vamos a conocer un texto literario propio de la literatura indígena, y este texto tiene un gran valor porque pues digamos en un comienzo se fortaleció bastante la oralidad, pero con este texto se hace, o es el, digamos, el plus, el Popol Vuh es el plus, es el texto insignia que refleja el contexto marcado y la conmoción propia de estas culturas. En el texto colocamos un fragmento pequeño que dice: aquí comenzaremos la antigua historia llamada Quiche, aquí escribiremos, comenzaremos
comenzaremos el antiguo relato del principio, del origen, de todo lo que hicieron en la ciudad quiche los hombres de las tribus quiche. Aquí recogeremos la declaración, la manifestación, la aclaración de lo que estaba escondido, de lo que fue iluminado por los constructores, los formadores, los procesadores, los procreadores, los engendradores, sus nombres: maestro mago del alba, maestro mago del día, gran cerdo del alba, gran tapir del alba, iluminadores, poderosos del cielo, espíritus de los lagos, espíritus del mar, los de la verde jadeita, los de la verde copa. Así decíase, rogábase con ellos, invocase con ellos a los llamados abuela, abuelo, antiguo secreto, antigua ocultadora, guarda secreto de tu ocultadora, abuela, que forma parte de la pareja mágica de los abuelos, abuelo de la misma pareja. Así está dicho en la historia quiche, todo lo que ellos dijeron, lo que ellos hicieron en el alba de la vida, en el alba de la historia. Este es un texto que realmente nos lleva a pensar en ese tema central que es la creación del mundo, y aquí nos está diciendo que está contándonos cómo fue el origen, cómo fue el principio, cómo fue que nació esta sociedad, ¿cierto? Muy bien. Hay que entender entonces a partir de este fragmento que hay un sinnúmero de géneros que hacen presencia dentro de esta literatura prehispánica. Precisamente quizás los dos géneros que están sin lugar a dudas en las tres tendencias culturales, pues son la poesía y el teatro que corresponde al género dramático y la poesía que corresponde al género lírico. Porque aquí en este pues podemos ver el Popol Vuh, que también es el texto predominante. En el género dramático vamos entonces a ver especialmente obras donde se hace una recapitulación de la representación de los cultos principalmente y de lo que tenía que ver con las ofrendas hacia sus dioses. Este texto que ustedes pueden ver ahí menciona específicamente el drama de Ollantay. Es de un tema inca y es considerado, digamos que, un texto muy importante dentro de la cultura inca, y que aunque el autor es anónimo, no se sabe con exactitud, ¿cierto?, traza una pieza teatral donde cuenta el amor prohibido de una princesa inca y un guerrero plebeyo. Y esto habla dentro de la obra de teatro, habla sobre esa historia. Si leemos un poquito, dice: Uyaca Uma, una larga túnica negra y un cuchillo en la mano, observa el sol. Uyaca Uma, sol vivo, prostrado, delante de vos adoro vuestra marcha. Para vos solo he separado 100 llamas que debo sacrificar al día de vuestra fiesta. Derramaré su sangre en presencia de vos, quemadas en el fuego arderán después de hecho el ayuno. He aquí Piquichá, que viene el sabio Uyaca Uma. Ese león anda acompañado de mal presagio. Aborrezco a este agorero que siempre que habla anuncia negros cuidados y latinicia el infortunio. Ahí se puede ver la sensibilidad, la emoción, cierto, trascendental que está ocurriendo en ese momento, y que esta corresponde precisamente a una obra teatral, y esto hace parte del género dramático. En el género lírico decíamos que precisamente la poesía trasciende con relación al desarrollo de esta literatura prehispánica, y aquí vemos como en la mayoría de poemas se tocan elementos como la soledad, esa preocupación por la vida, la muerte, el amor, el dolor. Ahí ya vienen temas líricos y que tocan muchas emociones. Vamos a leer este texto, Nezahualcóyotl. El texto, digamos que se hace en lengua náhuatl, y de alguna manera nos habla sobre esa lírica azteca. Entonces acabamos de ver una obra propia de la cultura inca, y esta es ya una poesía lírica de la cultura azteca. Tiene que ver con el tema de la naturaleza y lleva por título Canto de Primavera. Vamos a ver un fragmento, una partecita de este texto que dice: en la casa de las pinturas
Ensaya el canto, derrama flores, alegre el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír. A ellos responden nuestras sonajas floridas. Derrama flores, alegre el canto. Sobre las flores canta el hermoso faisán. Entonces veamos cómo realmente este texto lírico nos habla sobre la naturaleza, ¿no? Sobre esos elementos tan fantásticos que están rodeando y embelleciendo todo lo que tiene que ver con la inspiración hacia la literatura. Muy bien, hay dos géneros también que se desarrollan muy bien acá y que corresponden, digamos, a la narrativa, que es la leyenda y el mito. En la leyenda pues se empleó principalmente para narrar todos esos hechos relacionados con esos dioses, héroes y valores fundamentales que ellos tenían y que era, digamos, el centro de atención. Se contaban de generación en generación y ayudaban a mantener la identidad de las culturas. Precisamente el saber sobre cada uno de los dioses que representaban la cultura y poderlo contar a las demás generaciones permeaba que esa cultura siguiera preservando esa esencia, esa cosmovisión. Los mitos, necesariamente porque siempre ellos buscaron de alguna manera darle explicación al origen del mundo a través de los misterios que iban pasando en la naturaleza. Y aquí aparecen personajes divinos que son capaces de hacer hazañas sobrehumanas. En la literatura maya, pues resaltar de alguna manera los códices o escritos jeroglíficos que fueron los principios de esta escritura maya y que poco a poco, digamos que cuando ya se evangelizaron estas culturas, pudieron traducir o trasladar este tipo de redacciones porque aprendieron, digamos, los dos lenguajes y esta alfabetización ayudó a que se pudiera traducir toda esta literatura que estaba precisamente elaborada a través de códices, que eran como una especie de libros que ellos tenían, donde en cada tabla, en cada piedra se iban estructurando a través de simbologías toda una lengua correspondiente a ese periodo colonial. Algunos, digamos, de los textos que se conservan son el maya yucateco, es una colección de crónicas históricas y habla sobre Chilambalam y Chumayele. El maya quiche, también el Raminalachi, es una obra de teatro conocida muy bien en los últimos tiempos y evidentemente pues el que ya les había mencionado, el Popol Vuh, que es el libro o el manuscrito chichicastense de esta literatura maya. En los mitos también pues digamos que se identifican distintos mitos relacionados precisamente con el origen del cosmos, con el origen de los dioses, donde narran hazañas de personajes legendarios, explican la relación entre los dioses y los gobernantes. Y en el teatro, como lo mencionamos en esas obras, ¿cierto?, se da relevancia a lo que tiene que ver con las clases sociales, con la danza, con los cantos, con el amor, con la música, con cada uno de esos elementos que hablan en sus obras teatrales. La literatura azteca se escribió en lengua nahual, tuvo como principal, digamos, como que su representación específica es la prosa en la poesía y sus temas, digamos, que fueron muy ordenados y relacionados evidentemente igual que como en la cultura maya hacia el cosmos, hacia las costumbres, tocaron mucho lo que eran las festividades religiosas para ellos. En su expresión poética pues muchísimo se hizo hincapié en la religión, en los cantos tradicionales que hacían durante precisamente esas ceremonias rituales. Hacían expresión a sus emociones a través de un sinnúmero de elementos. Los poemas aztecas tenían la particularidad de que podían ser cantados y se acompañaban de tambores, de trompetas,
Estos a su vez le imprimían un significado más rítmico y le daban al ritual, específicamente cuando se trataba de cantos de bienvenida de guerra o de cantos al amor o de cantos a la vida o la amistad, ese sentido poético, ese sentido que realmente atrapaba. Hay algo especial también para rescatar dentro de los textos en náhuatl que pertenecen a la literatura azteca, y es que el Cuitlac hacía parte de los cantos y poemas, y el Tlatollí eran relatos y narraciones de discurso. Ellos lo dividieron como en dos tipos. Y en la literatura inca, ya para terminar, pues digamos que se observó mucho el carácter oral, utilizaron al inicio pictogramas e ideografías,